Bien, 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 bien. Después de tiempo voy a aprovechar este directo para mostrar una cosa que llevaba tiempo queriendo enseñar, que ye lo siguiente. Voy a hablar en amistad, voy a hablar una mezcla, disculpar. ¿Qué recursos tenemos en la lengua asturiana? ¿Qué recursos tenemos? Lo primero de todo es el diccionario online que podemos consultar fácilmente buscando simplemente en cualquier restaurador web, en cualquier buscador web. Por ejemplo, Dalla Diccionario. Dalla Diccionario. Diccionario de la lengua asturiana. DALLA. Que pertenece a la Academia de la Lengua de Asturias. Directamente nos aparece ya un simple buscador muy sencillo, busca sencilla, y tú escribes la palabra que conoces. Este diccionario solamente está en asturiano, entonces la definición va a ser en asturiano también. Por ejemplo, facer. Y calques en facer y ya te aparece la opción. ¿Qué pasa si a lo mejor hay un pequeño alguna falta de ortografía o algún cambio, por ejemplo, perfección? Imagínate, por poner algo. Perfección. Por lo que sea, lo escribes mal o lo escribes de una forma que no está reconocida en el diccionario, pues te sugiere, al contrario, si las siguientes palabras asemelláis. Entonces ya busca una similar. ¿Qué pasa? Ahora lo más interesante, y esto es muy útil, en la búsqueda avanzada. En la búsqueda avanzada te permite, la primera parte, buscar que inicien, que entamen, que finen, que finalicen, y que inxieran, que estén incluidos dentro de la palabra. Como podría ser, o que terminasen en sí, perf, por ejemplo, que entamen, ¿no? Que entamen entonces ya te va buscando que terminen, por ejemplo, que finen eh, hería, que terminen en hería, que finen aldromería, alcahuetería, alternaría, etcétera. Está muy interesante eso. Pero también ya desde el punto de vista no de la búsqueda de la palabra, sino de la definición, buscar definiciones que insieran, eh, hay un truco, quiero decir, quiero sinónimos. Sinónimos de... Podría ser, a ver, sinónimos de goler o todo lo que defina esta palabra y te lo marca con un color encesu, un color radiante, ¿no? Un color encendido. Federo Goler te lo marca donde aparece la definición. Y también muy interesante porque lo que falta del diccionario es la etimología, pero por ejemplo nos indica sustantivo, al verbo de adjetivo y también al verbio, que podemos poner ALV punto. Con ALV punto ya todos los adverbios. Pa, 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 pa. Y todo va. Y mira, mira, y no queda solo. También otro truco. Imagínate. Pues buscas también por fragmentos, ¿no? Glaya, glayíos, glayo. Sí, sí, claro. Incluso eso. Eñer o vigilar, acorbiar. Incluso puedes buscar eso, que terminen, que finen. Ente. Por ejemplo, ente. No, yente. A ver, yente. ¡Oh! Yentes. Yentes. Ah, 200, ¿ves? Y ya. O sea,
que terminen. Pero mira, fíjate, está escrito aquí con corchete y con un punto. Si yo ya pongo en un espacio, traca, ya incluye siempre, siempre el espacio. Entonces este es un buen truco por si aparecen palabras compuestas o más largas que contienen todo eso. Y esto sería el diccionario de la lengua asturiana para la Academia de la Lengua. La Academia también nos ofrece, aparte de noticias y información de diverso tipo, un apartado muy interesante, apartado per interesante que es Term Ast. Term Ast y propuesta, una propuesta de términos para ciencia, para el estudio y la equivalencia en asturiano. Aparece aquí un buscador, la Gueta en línea, texto de consulta y pues la disciplina o el área en el que trata, en el que versa. Terminología de turismo, de fútbol, de biología, médicos, matemáticos, de todo, son propuestas. Y tú puedes pues, buscar corner o saca de esquina. Corner. Vamos a ver, corner. Vamos a ver corner. 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 Está adaptado, claramente. Punto en el que sea. Corner, sí. Está adaptado del anglicismo. Pero bueno. Aquí aparecen ya en orden alfabético todas las palabras. Saca de esquina, pues vamos a buscar la S. Lo que pensamos. Sacar, salir de puños. Sapiazo. Saque de esquina. Saque de esquina. Saque que se fae luego de producirse un corner. Por ejemplo, sí. Y cualquier duda, palabra o que busquemos o tal. Mira, tixera. Remate acrobático y tal. UEFA Ultra, tal. Term Ast, que está muy interesante para, bueno, si... Está bastante interesante en diferentes disciplinas y aplicado a las ciencias. A las ciencias y a los deportes. Términos especializados. Bueno, ahora vamos a cambiar de herramientas. Ahora de la Nueva España, la prensa asturiana, la Nueva España. Va a tiempo, sacó el Diccionario General de la Lengua Asturiana, DGLA. Buscando, puedes buscar simplemente LNE, diccionario. El primer término ya aparece Diccionario General de tal, Diccionario General. Calcamos y entonces ya aquí, ojo, ojo, porque en este caso se trata de términos asturianos y todo definido en castellano. Hay una, es como traductor, pero no bidireccional, es de sentido único. Buscas un término y te lo explica en castellano. Hay una palabra que yo escuchaba siempre en mi familia, que siempre escucho y que no aparece en el diccionario normativo, el de Haya, por ejemplo, kakosu. Y tú busques un término que tú conozcas y que tengas duda y ya te lo desmenuzan, ¿no? Significado. Que se enfada fácilmente, tiquismiquis. Bueno, es la definición que él da. Yo lo definiría de otra manera, pero bueno, está registrado. Mira, las herramientas que te da es la ubicación, o sea, te puede incluso ver variantes sobre el mapa, ya directamente por escrito, variantes posibles que se puedan pronunciar, kakusu, expresión metafonética, y la procedencia por municipio. Mira, si te fijas, acercando el cursor ya aparece Yangreu, SR sobre San Martín del Rey Aurelio, que cacoso y estineno y frase de la tradición oral. Y si picamos en este icono que parece del mapas de Google y aparece, se desglosa la localización. Cacoso, cacosa y dónde estaría, ¿eh? Y está muy... La verdad que hay un diccionario muy completo de José Luis García Arias. Diccionario general y que se actualiza cada poco. Está muy guay, muy guay, muy guay. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Qué pasa? Que buscas algo en castellano, por ejemplo, pretencioso. Imagínate, pretencioso. Y claro, no lo encuentra porque no es en las dos, no es traductor. Simplemente define en castellano términos.
pero puedes buscar dentro de la definición, buscar por caracteres o por las variantes. En el caso de Kakuzu, que pongas Kakuzu y dices tú, dentro de las variantes, a un refrán que tú conozcas, buscar dentro de la tradición oral y tal, de refranes o de textos, de documentación literaria. Entonces vamos a buscar dentro de la definición, que ya sería términos en castellano. ¿Y qué pasa? Que cuando ponemos pretencioso y aparece, mira, el 6. Pretencioso, presumido, es como se define grande, la sexta definición de grande. Ser ya muy grande, ya asina sal como sal. Ser ya muy grande, ya asina sal como sal. Esto para TB. TB. Aquí, arriba, introducción, materiales, estructura, ortografía, fuentes. TB. Imagínate, tenemos una duda. ¿De qué será esto? TB. Fuentes del diccionario. Ya te aparece aquí. Pam, 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 todos los detalles. Truco para navegadores y documentos. Pulsar control F y buscar TB. Teberga. Y ya te aparecen las fuentes de donde fue sacado. De donde fue sacado. Los términos. TB, teberga. Sí, señor. Sí, señor. Por último, este es el diccionario. Y ahora, por último, quería hablaros de la gramática. La gramática de la lengua asturiana, si tenéis duldes. Si hay duldes. Tan fácil como poner gramática asturiana en un buscador, un restaurador web, un restaurador de red. Y el primer término, gramática asturiana, trae aquí PDF. Tú calques, pulses y ya, de forma gratuita, está allí público. Gramática de la lengua asturiana. Ubieu. Va cargando y tú vas viendo en el índice general todos los apartados y todo lo que tú necesites. Que vas a un punto concreto, entonces el mismo truco. Control F, Command F si estás usando Apple o Mac y tú busques, por ejemplo, pronombres. Hay que tener atención que esto está en asturiano. Asturiano de fecho. Asturiano de fecho. Completamente en asturiano. Entonces, claro, pronombres, ¿no? Adjetivos. eh, en clisis no, en clisis igual. En clisis y proclisis igual. Pero pronombres y adjetivos, claro, escríbese. Adverbios, escríbese de forma asturiana. Entonces ya no son pronombres. Pronombres. Eso hay que tenerlo en cuenta, ¿eh? Pronombres. Y también hay una tabla de verbos. Verbos. Mira, en el índice podemos ver dónde aparece lo que me interesa, el modo, el tiempo, estructura. Entonces, vamos a ver verbos irregulares. La 196. Y en el buscador ponemos 196. Vamos a ver qué tal. Página 196. Verbos irregulares. Esto ya lo podemos cerrar. La gramática pues descargarla tranquilamente, imprimirla, imprentarla, como te preste, 196. Vemos las reglas de verbos y lo más interesante es que después de la teoría de los verbos ya aparecen ejemplos de los más relevantes y que formen como la estructura que te ayuda, que te ayuda con el resto, que ayúdate con el resto de verbos. Por ejemplo, el verbo ser, ser, el famoso ye, ¿no? Yes, presente, soy, sos, yes, ye, somos, sos, son. Más ejemplos, verbo utar, el verbo haber, andar y tal. También los irregulares, está muy completo. Cualquier duda, eso, control F, tú busques. Y son, unas cuantas páginas. Mira, en total son 444 páginas. Con toda la información necesaria. Toda la información necesaria para... Bueno, cualquier duda que tengáis y bueno... Con esto ya más o menos tenéis unas herramientas bastante útiles para la gueta de información y bueno, tened en cuenta que cualquier duda que tengáis, no dudéis, porque a mí me presta mucho, mucho, mucho
ayudavos con l'asturiano y bueno, estas herramientas son muy útiles, gratuitas y me parecen muy eficientes, muy rápidas, bastante práctico para usarlo yo la verdad que ¡fua! Me viene de maravilla. Para explicarlo, para comprender, para yo mismo aprender y también de aprender de todas las variantes. De todas las variantes y todos los dialectos del asturionés. Ya que hay muchos términos afines. Vamos a buscar el diccionario general de la lengua asturiana, que vamos, y oro. Andaba la gueta de plata y a tope oro, ¿eh? A ver, término, por ejemplo. Vamos a ver qué se me nos puede ocurrir. Frisuelo. Frisuelo, porque hay muchas variantes de frisuelo, sí. Frisuelo, mira. Frijolín, frisuelo. Atención, ¿eh? Ojo, atención. En llanes, ayer, el frisuelo. Mira qué pila variantes, ¿eh? Frisuelos, frisuelo, y es fascinante. Ese me parece. Fruta de sartén. Vamos a calcar aquí. Significado, mira. Variantes, chaval. Me cago en la leche. La madre que me parió. La madre que me parió. Pero que y esto, claro, es que y un mundo, ¿eh? Y un mundo fascinante. Tenemos el normativo, pero también hay un mundo. Hay un mundo que las variantes son. Esto es lo que mucha gente dice, coño, pero ¿qué y esto? ¿Qué locura? ¿Cómo hay tantos? No. A ver, son pequeños detalles de siglos de pronunciación de diferentes pueblos. Freixuelo, Freixuelo, otros dicen Frixulo, pero ya lo mismo. Fascinante. Hay que tenerlo en cuenta. Y, y de todo, oye, de todo se aprende. Aprendes de las evoluciones de las lenguas, de cómo, porque aunque parezca que tan cerca, estaban muy alloñados. Hasta siente vivir, quiero decir, los de Ribadeo con los mieres del camín, el camín no era sencillo, no era fácil. No era fácil el viajar de un punto a otro. Aunque parezca cerca, el terreno y la orografía es muy pronunciada y es una particularidad de esta región que, digamos que su aislamiento o sus montañas y su dificultad de tránsito también fue la virtud de conservar todas estas variantes y toda la tradición oral que por desgracia se está escaeciendo, se está olvidando con la forma de vida actual y el cambio del éxodo rural a la industrialización y ya post-industrialización, ya que ya nos encontramos en una época donde ya hay que salir de Asturias y no sé, parece que no tenemos una perspectiva de futuro bastante prometedora, pero bueno, eso ya otra historia. Con esto muchas gracias y espero que vos iba de ayuda. Cualquier duda, cualquier cuestión, ya no dudéis en decímelo. Así que muchas gracias.